El silencio en el rancho, la esperanza, no era paz, era un peso para don Anselmo, un hombre de 70 años con las manos curtidas por el sol implacable y la espalda doblada por décadas de trabajo duro. El silencio era el recordatorio constante de lo que ya no estaba. Desde que su amada esposa, doña Elena, partió de este mundo, hacía ya 5 largos inviernos, la enorme casona de adobe se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Sus pasos resonaban en los pasillos como ecos de una vida que se había ido apagando. La rutina de Anselmo era su único escudo contra la tristeza abrumadora. Se levantaba antes que el sol, tomaba su café negro y amargo, mirando el horizonte infinito, y se dedicaba en cuerpo y alma a sus pocas vacas y a remendar cercas viejas que parecían romperse solo para darle algo que hacer. Su única compañía verdadera, su confidente silencioso, era Capitán, un viejo pastor alemán cruzado, de mirada noble y una lealtad inquebrantable, que lo seguía como una sombra a través de los pastizales secos. Esa noche, sin embargo, el silencio habitual se rompió de la manera más violenta. Una tormenta, de esas que los viejos del pueblo llaman con temor tormenta mala, se desató sobre el valle sin previo aviso. El cielo se abrió con truenos que hacían temblar los cimientos de la vieja casa, y relámpagos que iluminaban la soledad de Anselmo como fogonazos de una guerra celestial. La lluvia caía con una furia despiadada, convirtiendo los caminos de tierra en ríos de lodo intransitables. Anselmo estaba por cenar su guiso solitario frente a una chimenea que apenas calentaba, cuando Capitán, que dormitaba a sus pies, se puso de pie de un salto. El pelo del lomo se le erizó como si hubiera visto un fantasma. No era el ladrido familiar de advertencia cuando se acercaba un coyote o un zorro. Era algo diferente. Era un gemido ansioso, profundo, que nacía de la garganta del animal, seguido de un ladrido seco y urgente, mirando fijamente hacia la puerta principal que retumbaba por el viento. —¿Qué pasa, muchacho? —preguntó Anselmo, dejando el plato sobre la mesa y sintiendo un escalofrío que recorrió su espina dorsal. Uno que no tenía nada que ver con el frío de la noche. El perro corrió hacia la puerta y la arañó desesperado, gimiendo. Don Anselmo, sabiendo que su viejo amigo no se alteraba por nada, entendió que algo grave ocurría afuera. Se puso su pesado impermeable amarillo, tomó su linterna de mano más potente y descolgó el viejo rifle que colgaba tras la puerta, más por costumbre de ranchero precavido que por intención real de usarlo. Al abrir la puerta, el viento casi lo tira al suelo. Capitán salió disparado como una flecha hacia la oscuridad, ignorando los llamados de su amo. Anselmo lo siguió como pudo, luchando contra el agua helada que le golpeaba la cara, guiándose únicamente por los ladridos frenéticos del perro que se alejaban hacia el sector norte del rancho, el más abandonado y peligroso por sus quebradas. Allí, entre la maleza crecida y el lodo resbaladizo, se encontraba el viejo pozo de piedra. Hacía años que se había secado, y Anselmo había puesto unas tablas gruesas para taparlo, pero el tiempo y la intemperie las habían podrido. Era un lugar traicionero, una boca oscura en la tierra que él siempre evitaba. Al llegar, jadeando por el esfuerzo, la escena era confusa, bajo la luz intermitente de los relámpagos. Capitán estaba allí, justo en el borde mismo del pozo abierto, donde las tablas habían cedido. Pero el comportamiento del animal era absolutamente inexplicable. Cuando Anselmo intentó acercarse al borde para alumbrar y ver que tenía tan alterado a su perro, Capitán se interpuso violentamente en su camino. El perro le gruñó a su propio dueño, mostrándole los dientes. No era un gruñido de ataque, sino de una advertencia desesperada, casi
dolorosa. El animal se plantaba firme sobre el lodo, empujando a Anselmo hacia atrás con su cuerpo mojado, ladrando furiosamente hacia la negrura del pozo, y luego, volviendo a bloquear al ranchero con su propio peso. «Capitán, quítate, por Dios santo. ¿Qué te pasa?», gritó Anselmo, confundido y un poco asustado por la actitud desconocida de su compañero. El perro no cedía, parecía dispuesto a morder a su amo antes que dejarlo dar un paso más hacia ese agujero negro. Anselmo, frustrado y mojado hasta los huesos, trató de rodearlo, y fue entonces, en un breve y milagroso silencio entre trueno y trueno, que lo escuchó. No era el viento silbando entre las piedras, no era un animal herido, era un sonido que le heló la sangre en las venas y detuvo su viejo corazón por un segundo eterno. Era un llanto humano, débil, ahogado y desgarrador, que provenía de las profundidades de la tierra. Anselmo entendió de golpe. Capitán no lo estaba atacando, lo estaba protegiendo del borde inestable, advirtiéndole del peligro, mientras señalaba con desesperación lo que había abajo, con el corazón palpitándole en la garganta. Anselmo se tiró al suelo sobre su estómago para no resbalar, y se arrastró hasta el borde, iluminando con su linterna hacia el abismo. El haz de luz cortó la oscuridad del pozo seco, de unos 5 metros de profundidad, y lo que vio allí abajo lo marcaría para siempre. En el fondo de tierra y piedras había un bulto, una figura pequeña, encogida, cubierta de barro de pies a cabeza. Era una mujer, parecía muy joven, con la ropa desgarrada y empapada. Estaba ovillada en posición fetal, temblando violentamente. Pero lo más impactante no era verla a ella allí tirada, víctima de la tormenta. Lo más desgarrador era lo que ella protegía con su propio cuerpo, haciendo un escudo humano contra la pared fría del pozo. En sus brazos, envuelto en lo que parecía ser un rebozo sucio, había un bulto más pequeño. El origen de aquel llanto débil, que solo el oído fiel de un perro había podido escuchar. Era un bebé. La voz del narrador se vuelve más grave, solemne y cargada de emoción. Ahí estaban, 2 almas vulnerables tragadas por la tierra, en la propiedad del hombre más solo del mundo. Y arriba, un perro guardián, que entendía el peligro y la urgencia mejor que cualquier humano. Esa noche, el destino había tocado a la puerta de don Anselmo de la forma más cruel, pero también, quizás, como el inicio de un milagro inesperado. El instinto de conservación le gritaba a Anselmo que corriera de vuelta a la seguridad de su casa, que llamara a las autoridades del pueblo, que no se arriesgara a caer, él también, en esa tumba de lodo. Pero el corazón, ese viejo músculo, que él creía dormido, le dio una orden diferente y mucho más poderosa. «No se muevan, voy por ayuda. Ya vuelvo», gritó hacia el agujero, con la voz ronca, luchando contra el viento, sin saber si la mujer estaba consciente para escucharlo. Anselmo corrió como no lo había hecho en 20 años. Sus botas pesadas se hundían en el barro, sus pulmones ardían con el aire helado, pero la imagen de ese bebé, allá abajo, lo impulsaba. Llegó al granero tropezando, y con manos temblorosas por la adrenalina y el frío, agarró la soga de trabajo más gruesa y larga que utilizaba para el ganado. También tomó una manta vieja de lana que usaba para cubrir el motor del tractor en invierno. Regresó al pozo jadeando, sintiendo que el pecho le iba a estallar. Capitán seguía allí, firme en su guardia, ladrando hacia abajo, para mantener a las víctimas alerta. Anselmo amarró un extremo de la soga al tronco robusto de un mezquite cercano, asegurándose 3 veces de que el nudo resistiera. Luego, se arrastró de nuevo hasta el borde, ignorando el dolor en sus rodillas viejas. «Señora, muchacha», gritó, iluminando hacia abajo. «Escúcheme bien. Le voy a bajar
esta soga. Tiene que amarrar al niño primero. Amárrelo bien fuerte por debajo de los bracitos, yo lo subo. Vamos, hágalo por él. Lanzó la soga. Hubo un momento de silencio angustiante abajo, solo roto por el llanto del bebé, que ahora sonaba más fuerte. Anselmo temió que la mujer estuviera demasiado herida para moverse, pero entonces vio movimiento. Unas manos cubiertas de lodo, delgadas y temblorosas, agarraron la cuerda. Con una torpeza nacida del pánico y el frío, la mujer obedeció. Anselmo vio cómo se quitaba el rebozo y lo usaba para asegurar al bebé a la soga con nudos desesperados. Ya está, gritó ella, con una voz que era apenas un hilo quebrado. Anselmo comenzó a jalar. Pesaba tan poco. Era como subir una pluma mojada. Sus brazos viejos, acostumbrados a luchar con terneros tercos, subieron la carga preciosa centímetro a centímetro, con un cuidado infinito, para que no golpeara contra las paredes de piedra. Cuando el pequeño bulto llegó al borde, Capitán fue el primero en recibirlo, lamiendo la carita sucia del bebé, con una ternura que contrastaba con su apariencia feroz. Anselmo desató al niño rápidamente, envolviéndolo en la manta de lana seca que había traído, y lo colocó en el suelo, lejos del borde, bajo la vigilancia del perro. Ahora usted, gritó Anselmo, volviendo a lanzar la soga. Agárrese fuerte y use los pies para escalar la pared. Yo la ayudo. Esta parte fue mucho más difícil. La mujer estaba débil, y el lodo hacía que las paredes fueran resbaladizas como jabón. Anselmo tuvo que sacar fuerzas de donde no sabía que le quedaban, apoyando sus pies en el barro, jalando con la espalda, gimiendo por el esfuerzo, mientras sentía que sus viejos músculos se desgarraban. Cuando finalmente la mujer logró pasar el borde y caer de rodillas sobre el lodo del exterior, ambos estaban exhaustos. Ella se arrastró inmediatamente hacia su hijo, cubriéndolo con su cuerpo, gimiendo y llorando, revisando frenéticamente que estuviera entero. Anselmo se acercó despacio, con la linterna baja, para no asustarla, pero cuando ella sintió su presencia cercana, reaccionó con un terror instintivo. Se encogió, cubriéndose la cabeza con un brazo y abrazando al bebé con el otro, como si esperara un golpe. Sus ojos grandes, que brillaban en la oscuridad, como los de un animal acorralado, lo miraron con pánico puro. No veía a un salvador, veía a un hombre, y en su mundo, los hombres significaban peligro. No me haga daño, Ann, por favor. No le haga daño a él, suplicó ella, con la voz rota por el llanto. El corazón de Anselmo se encogió. ¿Qué clase de vida había tenido esta pobre criatura para tenerle tal miedo a quien acababa de sacarla de un pozo? Tranquila, muchacha, tranquila, dijo Anselmo, usando su voz más suave, la misma que usaba para calmar a los caballos asustados. Soy un viejo inofensivo. No te voy a hacer nada. Están a salvo ahora, pero no podemos quedarnos aquí. Se van a congelar. Mi casa está cerca. Hay fuego, vamos. Anga dudó. Miró al perro grande que estaba sentado tranquilamente junto al bebé. Luego miró al viejo ranchero que le tendía una mano callosa y temblorosa. El frío era insoportable. Finalmente, el instinto de supervivencia por su hijo pudo más que el miedo. Con mucha dificultad, y apoyándose pesadamente en el hombro de Anselmo, comenzaron la lenta y dolorosa caminata de regreso a la casona. Capitán iba al frente, abriendo camino, mirando hacia atrás constantemente, para asegurarse de que su nueva manada estuviera completa. Al entrar en la casa, el contraste fue brutal. El calor de la chimenea los golpeó como un abrazo. Anselmo la guió hasta su viejo sillón de cuero frente al fuego. Ella se sentó, todavía temblando violentamente, apretando al bebé contra su pecho. Anselmo se movió rápido, trajo más leña, puso agua a calentar y buscó en un viejo baúl de cedro
que no abría hacía años. Sacó unas toallas limpias y una bata de franela gruesa que había pertenecido a su difunta esposa Elena. Toma, hija, sécate y ponte esto. Voy a prepararte algo caliente para tomar, dijo él, dejando las cosas a su lado con delicadeza y retirándose a la cocina para darle un poco de privacidad, sintiendo como la soledad de la casa empezaba a retirarse, expulsada por la presencia inesperada de dos náufragos de la tormenta. Voz del narrador, cálida y directa al oyente. Querido amigo que nos escuchas, a veces los héroes no llevan capa, sino impermeables viejos y manos cansadas. Si te ha conmovido como don Anselmo y Capitán salvaron a estas dos almas inocentes, por favor, déjanos un me gusta en este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que nos devuelven la fe en la humanidad. Anselmo regresó de la cocina una media hora después, trayendo consigo una bandeja con 2 tazones humeantes de sopa de fideos con pollo, su remedio para el alma, como solía llamarlo Elena Menos, y un biberón con leche tibia que había preparado improvisadamente, rogando que fuera adecuado para la criatura. Al entrar en la sala, se detuvo en seco, impresionado por la transformación. La mujer que estaba sentada frente al fuego ya no era el bulto de lodo y terror que había sacado del pozo. Se había aseado lo mejor que pudo con las toallas húmedas. El barro ya no cubría su rostro, revelando a una muchacha dolorosamente joven. Quizás, no mayo, era de 20 años. Su cabello, aún húmedo, estaba recogido en una trenza apresurada, a pesar de las ojeras profundas, marcadas por el agotamiento y el miedo crónico. Poseía una belleza natural y delicada que parecía fuera de lugar en aquel rancho rústico. Pero lo que realmente golpeó el corazón de Anselmo fue verla envuelta en la bata de franela azul de su difunta esposa. Durante 5 años, esa prenda había estado guardada en la oscuridad de un baúl, conservando el aroma a lavanda que Elena usaba. Verla ahora sobre los hombros frágiles de esta desconocida, cobijando a un niño ajeno, le provocó un nudo en la garganta. Era como si la vida estuviera reclamando su espacio en esa casa que él había destinado a ser un mausoleo. El bebé, limpio también y envuelto en una manta seca, dormía plácidamente en el regazo de su madre, ajeno al peligro del que acababa de escapar. Toma, hija, algo caliente para el cuerpo, dijo Anselmo con suavidad, acercando la bandeja. Ella levantó la vista. El pánico ciego había disminuido, reemplazado por una cautela inmensa y una gratitud que no sabía cómo expresar. Sus manos temblaban al tomar la cuchara. Comió con la desesperación de quien lleva días sin probar bocado caliente. Gracias, susurró ella. Fue la primera vez que Anselmo escuchó su voz normal, no quebrada por el llanto. Era una voz suave, educada, casi musical, que no pertenecía a la gente ruda del campo. Anselmo se sentó en su mecedora, a una distancia respetuosa, mientras Capitán se echaba entre ambos, el eterno guardián. ¿Cómo se llama el pequeño?, preguntó el ranchero, mirando al niño dormido. Mateo, respondió ella, acariciando la cabecita del bebé. Con devoción. Tiene 4 meses. Mateo Ann es un buen nombre. Fuerte. Anselmo hizo una pausa, sabiendo que debía pisar con cuidado hija. No es mi intención entrometerme, pero nadie termina en el fondo de un pozo seco, en medio de una tormenta. En una propiedad privada, alejada de todo camino, por simple accidente, ella dejó de comer. La cuchara quedó suspendida en el aire. Bajó la mirada hacia el fuego, y las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas silenciosas, de vergüenza y dolor profundo. No estábamos perdidos, señor, confesó, con voz apenas audible. Estábamos huyendo. ¿Huyendo de quién? De la policía. Ella negó con la cabeza rápidamente, con una risa amarga y corta,
que sonó terrible en la sala silenciosa. No, a la policía no, a ellos los compran. Huimos de su padre, o, mejor dicho, del hombre que cree que es dueño de nosotros, porque pagó por ello. Levantó la vista, y sus ojos grandes brillaron con una intensidad feroz que sorprendió a Anselmo. Yo no soy de aquí. Vengo de la ciudad a mi familia. Mi propia familia me entregó a él cuando quedé embarazada, porque él tiene dinero y poder, y nosotros no teníamos nada. Pensaron que me hacían un favor. Me vendieron a un infierno dorado. Apretó a Mateo contra su pecho, como si el recuerdo del hombre del que hablaban pudiera materializarse en la habitación. Él es un monstruo, señor. Cuando se enoja, cuando bebe no le importa nada. La última vez golpeó la cuna de Mateo porque lloraba. Dijo que si el niño no se callaba, él lo callaría para siempre. Anselmo sintió que la sangre le hervía en las venas. Sus manos viejas se apretaron en los reposabrazos de la mecedora, hasta que los nudillos se pusieron blancos. Esa noche, durante la cena, logré escapar. Corrí sin rumbo. Solo quería alejarme de esa casa. De Elan, la tormenta me atrapó en el campo. No vi el pozo en Caían. Y cuando estuve ahí abajo, en la oscuridad, su voz se quebró. Por un momento pensé que era mejor así, que era mejor morir ahí abajo con mi hijo, congelados, que volver a sus manos. El silencio que siguió a su confesión fue pesado, cargado de la crueldad del mundo que había irrumpido en la sala de estar de Anselmo. El viejo ranchero miró a la joven madre, tan rota pero tan valiente, dispuesta a morir antes que permitir que dañaran a su hijo. Miró la bata azul de Elena, que parecía abrazarla, y supo, con una certeza que no había sentido en años, que su soledad había terminado, que Dios, o el destino, o el espíritu de su esposa, le habían enviado una última y gran tarea. Escúchame bien, muchacha, dijo Anselmo, inclinándose hacia adelante, con una voz que ya no tenía nada de vieja o cansada, sino que sonaba como el roble firme de sus tierras. No sé quién es ese hombre, ni cuánto dinero tenga, pero mientras ustedes estén bajo este techo, en el rancho La Esperanza, nadie, te lo juro por la memoria de mi Elena, nadie les va a poner una mano encima. Esta es tu casa. Ahora, ella lo miró, incrédula, buscando la mentira o el engaño en sus ojos, pero solo encontró la promesa sólida de un hombre que ya no tenía nada que perder, y que acababa de encontrar algo por lo que valía la pena pelear. Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma, pero al rancho La Esperanza llegó mucho más que eso. Llegó la vida misma, vibrante y ruidosa, para llenar los espacios vacíos que el luto había dejado. Pasaron las semanas, el lodo del pozo se secó y se convirtió en polvo inofensivo. Pero el recuerdo de esa noche terrible seguía fresco, actuando como el cimiento sólido que unía a los habitantes de la casona con un lazo invisible, más fuerte que cualquier sangre. Clara, ese era el nombre de la muchacha, un nombre luminoso que le quedaba perfecto. Una vez que el miedo inmediato retrocedió y se sintió segura bajo el techo de piedra, y la promesa inquebrantable de Anselmo, dejó de ser la víctima temblorosa para revelar su verdadera naturaleza. No era una muñeca de porcelana rota por la ciudad. Emergió en ella una fuerza tranquila, hacendosa y agradecida. Resultó que, aunque la habían querido encerrar en una jaula de oro, sus manos sabían trabajar y su corazón ansiaba servir. Anselmo, que durante 5 largos años había subsistido como un ermitaño a base de café quemado y latas de conservas frías, una mañana se despertó con un olor que pensó que solo existía en sus sueños más nostálgicos. El aroma inconfundible a tortillas de maíz recién hechas a mano, café de olla hirviendo, con canela
y piloncillo, y huevos frescos de corral guisados, con tomate y cebolla. Al entrar en la cocina con pasos vacilantes, la vio. Clara se movía con una gracia natural, entre los fogones viejos, que había fregado con esmero, hasta sacarles brillo. Llevaba un vestido sencillo de algodón, que había encontrado en el fondo del baúl de doña Elena, y que había ajustado a su figura, con unas puntadas expertas durante las noches. «Buenos días, don Anselmo», dijo ella, girándose para regalarle una sonrisa tímida, la primera que le llegaba verdaderamente a los ojos, disipando las sombras de su rostro. «Pensé que le gustaría un desayuno de verdad antes de salir a la faena, Nes. Es lo menos que puedo hacer por todo lo que nos da». El viejo ranchero se sentó a la mesa de madera rústica, que ahora tenía un mantel limpio de cuadros y un frasco de vidrio, con flores silvestres en el centro. Probó el primer bocado y tuvo que tragar grueso para contener una emoción antigua. No solo era la comida caliente, era el sabor del hogar. Una sensación que pensó que había muerto y sido enterrada junto con su esposa. Pero la transformación más milagrosa y conmovedora no ocurría en la cocina, sino en la sala, donde Anselmo había improvisado una cuna con un viejo cajón de manzanas, forrado con las mantas más suaves que encontró. Allí estaba Mateo, el pequeño náufrago del pozo, creciendo sano, fuerte y curioso, ajeno a la maldad del mundo del que había escapado. Y a su lado, siempre, como una gárgola de lealtad peluda, estaba Capitán, el viejo perro pastor alemán, que una vez fue el terror de los coyotes, y que había enfrentado a su propio amo en medio de una tormenta eléctrica. Había encontrado una nueva y sagrada vocación, en ser niñera. Era una imagen que enternecía hasta el corazón más duro del valle. El enorme animal, de aspecto fiero y dientes capaces de romper huesos, pasaba horas, acostado pacientemente, junto a la cuna improvisada, con el hocico grande, apoyado en el borde de madera, vigilando cada respiración del bebé, con ojos atentos. Cuando Mateo despertaba y empezaba a moverse inquieto, Capitán daba un suave y húmedo lametazo en su manita pequeña para calmarlo. Y cuando el niño, en sus juegos torpes de bebé, agarraba con fuerza las orejas del perro, o le jalaba el pelo del cuello, el viejo guardián ni siquiera parpadeaba, solo soltaba un suspiro profundo de paciencia infinita, soportando todo con una estoicidad amorosa y protectora. «Creo que Capitán se ha enamorado más de ese niño que tú misma, muchacha», decía Anselmo por las noches, con una risa suave que hacía vibrar su pecho, mientras fumaba su pipa en el porche, escuchando a Clara cantarle a su hijo para dormir. El rancho mismo parecía despertar de un largo letargo, contagiado por la nueva energía. Las cercas se reparaban con una fuerza nueva, que Anselmo sentía en sus brazos viejos, pero útiles. Las vacas parecían pastar más tranquilas y dar más leche. Las flores que Elena había plantado con tanto amor, en macetas en el corredor, y que Anselmo había dejado secar por negligencia y tristeza, volvieron a florecer bajo los cuidados atentos y el riego diario de Clara, llenando el aire de color y fragancia dulce. En esas semanas doradas, don Anselmo dejó de ser un hombre que simplemente esperaba la muerte para convertirse de nuevo en un hombre con un propósito vital. Tenía a quien proteger, tenía bocas que alimentar, tenía una razón poderosa para levantarse cada mañana, antes que el sol. Clara y Mateo no eran huéspedes, se habían convertido, sin papeles ni ceremonias, en su familia. Y él, el viejo roble solitario y seco, volvía a tener hojas verdes. Pero la felicidad en el campo, cuando se construye sobre secretos y huidas desesperadas, es frágil, como el cristal delgado. Ellos vivían en una burbuja hermosa de paz y trabajo, ignorando que, fuera de los límites protectores de la esperanza,
La bestia de la que Clara había huido estaba despertando, con el orgullo herido y furiosa, buscando lo que consideraba su propiedad robada. Había pasado un mes, 30 días de una paz que Anselmo ya no creía posible en este mundo, una tregua bendita que el destino les había regalado. Esa tarde, el sol caía pesado y anaranjado sobre el valle, tiñendo el rancho de colores cálidos. Anselmo estaba en el porche, terminando de lijar una vieja silla, de montar, con movimientos pacientes, mientras Clara, sentada en la mecedora, le daba el pecho al pequeño Mateo, tarareando esa misma melodía suave que ya se había convertido en la banda sonora del hogar. Capitán dormitaba a los pies de ella, con una oreja levantada, siempre guardia incluso en sueños. Era una escena de postal, la definición misma de tranquilidad rural, hasta que el estruendo rompió el aire. No era el motor asmático y tosiendo de la camioneta vieja de algún vecino que venía a pedir una herramienta prestada. Era un rugido profundo, potente, arrogante, un sonido de dinero, prisa y prepotencia que no pertenecía a esos caminos de tierra olvidados de Dios. Capitán fue el primero en reaccionar. Se puso de pie de un salto, como impulsado por un resorte, el pelo del lomo erizado, instantáneamente, como una cresta de alambre. De su garganta salió un gruñido bajo, profundo y sísmico, que hizo vibrar las tablas del piso de madera del porche. Clara se tensó violentamente. La melodía murió en sus labios secos. Levantó la vista hacia el camino principal, donde una nube de polvo antinatural se levantaba, y el color desapareció de su rostro más rápido que el agua en la arena caliente del desierto. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, llenos de ese terror antiguo y visceral que Anselmo había visto la primera noche en el pozo. «Es él», susurró ella, con la voz estrangulada, abrazando a Mateo con tanta fuerza que el niño se removió incómodo. No fue una pregunta, fue una sentencia de muerte a su paz. Anselmo dejó la lija lentamente sobre la baranda. Se puso de pie, sintiendo cómo sus viejos músculos se tensaban, preparándose para una batalla que sabía en el fondo de su alma que llegaría, pero que rogaba cada noche a Dios que nunca ocurriera. «Entra a la casa, Clara», dijo Anselmo, sin apartar la vista de la nube de polvo que se acercaba rápidamente. Su voz era tranquila, pero tenía el filo del acero recién afilado. «Lleva al niño al cuarto de atrás, el que no tiene ventanas. Cierra la puerta con tranca y no salgas. Escuches lo que escuches allá afuera. ¿Me entiendes? Pero Anselmo, él es capaz de cualquier cosa. Viene armado. Siempre anda armado», balbuceó ella, temblando de pies a cabeza, mientras cubría a Mateo con su rebozo. «Yo también soy capaz de todo cuando se trata de defender a mi familia. Entra ahora». Clara obedeció, corriendo hacia el interior de la casa, con el bebé en brazos, tropezando en su pánico, mientras Capitán se plantaba al lado de Anselmo, firme como una estatua de granito, enseñando los colmillos hacia la entrada del rancho. De entre la polvareda emergió un vehículo que parecía una nave espacial hostil en medio del campo humilde. Una camioneta SUV negra, enorme, blindada, con los vidrios tintados tan oscuros que parecían espejos de obsidiana, y el cromo de la parrilla delantera brillando agresivamente bajo el sol del atardecer. La camioneta no disminuyó la velocidad al llegar a la tranquera de entrada, que estaba abierta de par en par. Entró al patio de tierra, frenando bruscamente a pocos metros del porche, levantando una ola de polvo y piedras que cubrió las macetas de flores de Clara, ensuciando en un segundo la belleza que tanto le había costado construir. Voz del narrador, interrumpiendo brevemente la tensión creciente, con un tono directo y cómplice al oyente. «Se te ha medio un amigo que me escuchas. La paz se ha roto en la esperanza. La amenaza ha llegado a la puerta de Anselmo,
y la tensión se puede cortar con cuchillo. Si el corazón se te ha acelerado como el nuestro al ver llegar a este villano, te pido que te suscribas al canal ahora mismo y actives la campanita. Así no te perderás el desenlace de esta confrontación épica, y nos ayudas mucho a los que estamos comenzando a traer estas historias. Ahora sí, volvamos al rancho, porque esto está a punto de explotar. El motor V8S apagó, y el silencio que siguió fue más tenso y pesado que el ruido anterior. Se abrió la puerta del conductor, y bajó un hombre enorme, con traje oscuro mal ajustado y cara de pocos amigos en un guardaespaldas profesional. Luego, se abrió la puerta trasera, con un chasquido seco, y ahí estaba Rodrigo Montenegro. El hombre que bajó no parecía un monstruo de cuento de hadas. Era joven, quizás de 30 años, vestido con una camisa de diseñador inmaculada, que costaba más que todo el ganado de Anselmo junto, pantalones de lino y zapatos de piel italiana, que ya estaban cubiertos del polvo del rancho. Llevaba gafas de sol caras, y tenía esa postura arrogante e inconfundible, de quien nunca ha escuchado la palabra no en toda su vida mimada. Se quitó las gafas lentamente, con un gesto teatral, mirando la vieja casona de adobe, con un desprecio evidente, arrugando la nariz, como si el simple hecho de estar allí le ensuciara la vista y el olfato. Luego, sus ojos fríos, calculadores y vacíos de empatía, se posaron en Anselmo. «Vaya, vaya», dijo Rodrigo, con una voz suave, pero que destilaba veneno puro, mientras caminaba hacia el porche, ignorando olímpicamente al perro enorme que le gruñía a centímetros de su pierna. «Bonito basurero tienes aquí, abuelo. Te diviertes jugando a la casita». Anselmo no se movió. Mantuvo sus manos callosas visibles, colgando a los costados, pero cerca de donde su viejo machete de trabajo descansaba apoyado, discretamente, en la pared. «Este basurero es mi hogar, muchacho. Y tú estás en propiedad privada, sin invitación. ¿Qué se te ofrece?» Rodrigo soltó una risa corta y desagradable, mirando a su guardaespaldas, como buscando complicidad en un chiste cruel. «No vengo a hacer visitas sociales a campesinos, viejo. Vengo a recuperar lo que es mío. Sé que tienes a mi mujer y a mi bastardo ahí dentro, y te sugiero, por tu propio bien y el de este montón de tierra seca, que me los entregues ahora mismo, antes de que pierda la paciencia. Y créeme, tengo muy poca paciencia con la gente pobre que se mete en mis asuntos». La amenaza de Rodrigo Montenegro quedó flotando en el aire polvoriento e irrespirable del patio, como una sentencia. Anselmo, sin embargo, no retrocedió ni un milímetro. Su respuesta fue una muralla de calma, forjada en años de enfrentar sequías y tormenta. «Para llevártelos, muchacho», dijo Anselmo, con una voz que no se alzó, pero que resonó con la fuerza de la tierra misma. «Primero vas a tener que pasar por encima de Mian». Las palabras parecieron sorprender genuinamente a Rodrigo. Por un segundo, el joven millonario, acostumbrado a que el mundo se apartara a su paso, con una reverencia temerosa, no procesaba que un anciano granjero con botas llenas de estiércol en medio de la nada se atreviera a decirle que no. La sorpresa inicial en el rostro de Rodrigo se transformó rápidamente en una mueca de furia fría y burla cruel. Soltó una risa corta, incrédula, mirando a su guardaespaldas armario, como buscando complicidad en una broma privada, absurda. «Pasar por encima de ti», repitió Rodrigo, dando un paso más hacia Anselmo, invadiendo su espacio personal, con una arrogancia calculada, tratando de intimidarlo con su juventud, su altura y su poder. «Viejo estúpido, no me hagas reír. No durarías ni un segundo contra mi hombre. Ni siquiera necesito ensuciarme las manos. Podría comprar este basurero seco
que llamas rancho con el dinero suelto que traigo en la billetera ahora mismo, y prenderle fuego solo por diversión, antes de que se ponga el sol. Eres patético. Anselmo no pestañeó. Su mirada seguía fija en los ojos vacíos del joven, firme, como una roca antigua. El dinero puede comprar tierras, muchacho, y puede comprar silencios de gente débil, pero no compra el respeto, y ciertamente no compra a las personas, ni sus almas. Esta no es tu empresa en la ciudad, esta es mi casa, y aquí tus reglas y tu chequera no valen nada. Clara es mi mujer, gritó Rodrigo, perdiendo la compostura gélida por primera vez, su rostro aristocrático enrojeciendo de ira contenida. Es mía. Yo pagué por ella. Pagué las deudas de juego de su inútil padre para tenerla. Ella me pertenece por contrato, igual que ese niño bastardo que lleva en brazos. El grito resonó en el patio como un latigazo. Desde el interior de la casa se escuchó el llanto repentino y asustado de Mateo, seguido de los sollozos ahogados de Clara, tratando de calmarlo. Capitán respondió al tono agresivo, con un ladrido furioso, avanzando un paso hacia Rodrigo, mostrando los colmillos en una clara advertencia de que la paciencia del animal estaba llegando a su límite. Anselmo sintió una oleada de asco profundo que le subió desde el estómago, la confirmación de las palabras de Clara. Escucharlas de la propia boca de este hombre, que hablaba de la madre de su hijo, como si fuera una cabeza de ganado o un objeto de colección, le revolvió las entrañas. La esclavitud se abolió hace mucho tiempo, aunque parece que a gente como tú, encerrada en sus torres de marfil. No le llegó la noticia, dijo Anselmo, con un desprecio que goteaba de cada palabra. Ella es una persona libre. Ella no quiere ir contigo, porque le das miedo, porque eres un monstruo que golpea cunas. Y yo, mientras tenga aliento en este cuerpo viejo, no voy a permitir que te la lleves a la fuerza. Rodrigo miró a Capitán, que estaba tenso como un resorte a punto de saltar directo a su garganta, y luego midió a Anselmo. Pareció evaluar la situación rápidamente. Sabía que podía ordenar a su gorila que actuara de inmediato, pero el perro era un problema real y peligroso. Un ataque de un animal de ese tamaño podía causar daños graves. Y lo último que quería era un escándalo mediático, con sangre, hospitales y prensa involucrada, que manchara su imagen de empresario respetable. Decidió cambiar de táctica. La fuerza bruta podía esperar unos minutos. El dinero siempre era más limpio, rápido y efectivo con la gente pobre y desesperada. Mira, abuelo, dijo Rodrigo, suavizando el tono a una falsa condescendencia que resultaba aún más insultante, mientras metía la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de diseñador. Entiendo tu punto. Te has encariñado con la chica y el bastardo. Has cuidado de ellos estas semanas. Les diste de comer de tus obras. Y eso está bien. Todo servicio tiene un precio en este mundo. Sacó una cartera de piel de cocodrilo y extrajo un fajo grueso de billetes de alta denominación, nuevos y crujientes, que brillaron obscenamente bajo el sol del atardecer. Aquí tienes. Hay más dinero aquí del que ganarás trabajando como una bestia en 10 años, en este pedazo de tierra muerta. Tómalo como pago generoso por tus servicios de niñera. Tómalo. Arregla el techo que se te cae encima. Cómprate algo bonito antes de morirte. Y olvida que alguna vez los viste. Es un buen trato para todos. Rodrigo extendió la mano con el dinero hacia Anselmo, con una sonrisa triunfante y segura, convencido de que el viejo muerto de hambre no podría resistirse a tal cantidad. Era la misma táctica que había usado toda su vida para solucionar problemas y callar bocas, al comprar la voluntad de los demás. Anselmo miró el fajo de billetes. Era verdad. Con eso podía arreglar muchas cosas urgentes en el rancho. Podía vivir tranquilo los pocos años que le quedaban. Pero luego levantó la vista
y miró hacia la ventana cerrada de la casa, donde sabía que Clara y Mateo estaban temblando de miedo, confiando en él, y supo, con una claridad meridiana, que todo el dinero del Banco Central no valía la paz de una conciencia limpia, ni la traición a esas dos almas inocentes que le habían devuelto la vida. Con un movimiento lento, deliberado y lleno de dignidad, Anselmo levantó la mano, no para tomar el dinero, sino para apartarlo con un manotazo seco con el dorso de su mano callosa. Un gesto de rechazo absoluto que fue más humillante para Rodrigo que cualquier bofetada en la cara. Los billetes salieron volando y cayeron al suelo polvoriento, dispersándose con una ráfaga de viento caliente, como hojas secas sin valor. «Guárdate tu dinero sucio», dijo Anselmo, con voz gélida y cortante. «Hay cosas que no están en venta en la esperanza, muchacho, y la dignidad es la primera de ellas. Lárgate de mi propiedad, ahora mismo». La sonrisa de Rodrigo se borró de golpe, reemplazada por una mueca de odio puro y descontrolado. Había sido humillado por un viejo pobre y terco delante de su empleado. Su ego no podía soportarlo. «Ya me cansé de juegos y de ser amable con campesinos», gritó Rodrigo, retrocediendo un paso rápido y señalando a Anselmo con un dedo tembloroso por la ira. «Sácalo de en medio a él y mata al maldito perro si se mueve un centímetro». El guardaespaldas se tensó como una máquina obediente y dio un paso adelante, sacando de debajo de su chaqueta no un arma de fuego, sino una porra telescópica de metal negro, que se desplegó con un chasquido metálico y amenazador. Capitán rugió, un sonido primitivo y salvaje que venía de lo más profundo de su pecho, y se agazapó, preparándose para saltar. Anselmo no tenía armas, solo sus puños viejos, su corazón cansado y su determinación inquebrantable. Se preparó para lo inevitable, sabiendo que probablemente perdería esa pelea física, pero dispuesto a caer, peleando hasta el último aliento por los suyos. El aire se volvió denso, irrespirable. En el segundo exacto, antes de que la violencia estallara, David estaba a punto de enfrentarse a Goliat, pero esta vez, Goliat venía con un gigante armado y sin ninguna intención de tener piedad. El tiempo pareció dilatarse y deformarse en el patio de la esperanza. Anselmo vio al guardaespaldas gigante avanzar hacia él, con la porra de acero levantada, listo para romper huesos viejos sin piedad. Vio a Rodrigo Montenegro detrás, con una sonrisa cruel y expectante en los labios, disfrutando del espectáculo de poder cobarde, como un niño caprichoso que rompe un juguete. Vio a Capitán, un manojo de músculos tensos, dientes y furia leal, calculando el momento exacto para lanzar su ataque suicida. Anselmo sabía que era viejo, que sus fuerzas no se comparaban con las de ese matón entrenado, y que probablemente no se levantaría del suelo después de esto. Pero había algo en él, una fuerza antigua nacida de la indignación y del instinto protector, que había dormido durante años, que le impedía retroceder un solo paso. Se plantó firme, levantó sus viejos puños callosos en una guardia torpe, pero valiente, dispuesto a recibir el primer golpe, si eso le ganaba un segundo más de seguridad a Clara y al bebé. El guardaespaldas estaba a solo 1 metro de distancia, ya iniciando el movimiento descendente con la barra de metal, para golpear la cabeza del anciano, cuando Capitán saltó. No fue un ataque normal de perro, fue una explosión de furia protectora acumulada. El animal impactó contra el brazo armado del hombre, con la fuerza de un proyectil. Sus mandíbulas potentes, cerrándose sobre el antebrazo, con un crujido audible, que hizo que el matón soltara la porra, con un aullido de dolor y sorpresa genuina. El caos estalló en el patio. El hombre atacado por Capitán intentaba quitarse desesperadamente al perro de encima, maldiciendo a gritos, mientras el animal
No soltaba a su presa, sacudiendo la cabeza con ferocidad. Anselmo, aprovechando la distracción, intentó moverse para ayudar a su perro, pero sus rodillas viejas le fallaron por la tensión. Rodrigo Montenegro, al ver que su demostración de fuerza imbatible se desmoronaba en segundos frente a un viejo terco y un perro de rancho, perdió los estribos por completo. Su fachada de empresario frío se hizo añicos, revelando al cobarde violento que siempre había sido. Inútil. Tengo que hacerlo todo yo, gritó, con la voz quebrada por la histeria. Metió la mano rápidamente en la guantera abierta de su camioneta blindada y sacó una pistola negra, automática y brillante. El sonido metálico y seco del arma, siendo amartillada, congeló la escena. Capitán, respondiendo a un instinto ancestral ante el peligro mortal, soltó al hombre herido y retrocedió rápidamente para plantarse de nuevo como escudo frente a Anselmo, gruñendo, pero con cautela ante el arma de fuego. Rodrigo apuntó el cañón directamente al pecho de Anselmo, con la mano temblorosa por la ira descontrolada. Te lo advertí, viejo estúpido. Ahora te voy a enseñar lo que pasa cuando un don nadie se mete en mi camino. De rodillas, ponte de rodillas y suplica. En ese momento, la puerta de la casa se abrió de golpe. Clara salió corriendo al porche, sin el bebé esta vez, y bajó las escaleras atropelladamente, interponiéndose, con una valentía suicida, entre el arma y el anciano que le había salvado la vida. No, si vas a disparar, dispárame a mí, cobarde, le gritó a Rodrigo, mirándolo a los ojos con un odio que superaba su miedo antiguo. Sácalo de en medio a él. Rodrigo dudó. Su dedo temblaba en el gatillo. La situación se le había ido de las manos completamente. Y justo cuando parecía que la tragedia era inevitable, que la sangre mancharía la tierra de la esperanza, ocurrió el milagro. Un sonido sordo, como un trueno lejano y rítmico, empezó a escucharse. No venía del cielo, venía del camino principal. Una nube de polvo, mucho más grande y ruidosa que la de Rodrigo, se acercaba a toda velocidad, y de esa nube empezaron a emerger vehículos. No eran coches de lujo, eran camionetas pick-up viejas, abolladas y llenas de lodo, y tractores ruidosos. Eran los vecinos del valle. La noticia del intruso agresivo y el coche de lujo había viajado rápido, como suelen hacerlo las malas noticias en el campo, de boca en boca, y por radios de onda corta. La caravana improvisada entró al patio y rodeó la camioneta de lujo de Rodrigo, bloqueando cualquier salida. Más de 15 hombres y mujeres del campo, gente dura, de trabajo, con rostros curtidos por el sol, bajaron de sus vehículos en un silencio sepulcral y amenazador. Algunos llevaban palas, otros llaves inglesas enormes, y varios portaban sus viejas escopetas de caza cargadas, sostenidas con una naturalidad alarmante. Se formó un círculo de acero y voluntad alrededor de Rodrigo y su guardaespaldas herido. Nadie dijo nada, tan solo miraban, una mirada colectiva que decía claramente: metiste con uno de los nuestros en nuestra tierra. Rodrigo Montenegro, sintiendo el peso de esas miradas, bajó el arma lentamente, con los ojos desorbitados por un nuevo tipo de miedo, el miedo del tirano, cuando se da cuenta de que está solo. Su arrogancia se evaporó. Uno de los vecinos, don Pedro, un hombre ancho como un roble, dio un paso al frente, escupió al suelo cerca de los zapatos italianos de Rodrigo, y dijo con voz tranquila, pero atronadora: creo que se le perdió el camino, amigo. Aquí en el valle no nos gustan los cobardes que vienen a amenazar a mujeres y ancianos con pistolas. Les sugiero que guarde su juguetito, suba a su matón golpeado a su camioneta bonita y se largue por donde vino antes de que perdamos la paciencia y no vuelva.
Rodrigo miró el arma inútil en su mano. Luego, miró el muro infranqueable de rostros decididos. Y finalmente, miró a Anselmo, que seguía de pie digno, con Clara, y el perro leal a su lado. Sabía que había perdido. Con un gruñido de rabia impotente, guardó el arma. Hizo un gesto brusco a su hombre, que se levantó del suelo dolorido. Y ambos subieron al vehículo. Rodrigo arrancó el motor V8, dio un volantazo brusco y aceleró a fondo, saliendo del rancho entre la nube de polvo y el silencio despreciativo de los vecinos, dejando atrás los billetes que Anselmo había tirado, ahora pisoteados y sucios en el suelo. Habían ganado, no con dinero, sino con coraje, dignidad y la fuerza imparable de una comunidad unida. David había vencido a Goliat. El sol se había ocultado detrás de las montañas del oeste, llevándose consigo los últimos restos de la adrenalina tóxica y el miedo que habían saturado el aire de la tarde. Los vecinos, esos ángeles guardianes toscos, con botas de trabajo y escopeta, se habían marchado uno a uno, no sin antes palmear la espalda de Anselmo, con un respeto nuevo y profundo, y ofrecerle a Clara sonrisas tímidas pero sinceras de bienvenida a la comunidad, borrando con ese gesto su condición de forastera. Cualquier cosa que necesiten, don Anselmo. Usted, chifle nomás, y aquí estamos todos, había dicho don Pedro antes de subir a su tracto ruidoso, dejando claro que el rancho ya nunca más estaría solo. Ahora, bajo el manto de estrellas que empezaban a salpicar el cielo inmenso, solo quedaban ellos tres, y Capitán. Anselmo y Clara permanecían sentados en los viejos escalones de madera del porche, bajo el vasto cielo nocturno del campo, que esa noche parecía más claro, brillante y protector que nunca. El aire nocturno era fresco, pero ninguno sentía frío. Había un calor nuevo entre ellos, un lazo invisible, pero indestructible, forjado en el fuego de la batalla compartida y la supervivencia. Clara había ido a buscar a Mateo al cuarto seguro. El pequeño motivo inocente de todo aquel alboroto, ahora dormía plácidamente en el regazo de su madre, ajeno a que su destino y su seguridad futura se habían decidido a sangre y fuego hacía apenas una hora. Capitán yacía a los pies de ambos, con su cabeza grande y noble, apoyada pesadamente sobre sus patas delanteras, roncando suavemente, un guerrero cansado, disfrutando del merecido descanso tras la victoria. Durante largo rato, nadie habló. Las palabras parecían innecesarias, pequeñas e insuficientes, comparadas con la intensidad de lo que acababan de vivir. Anselmo miraba las estrellas, como había hecho tantas miles de noches en su soledad anterior, buscando respuestas en el universo, pero esta vez, por primera vez en 5 años, no se sentía pequeño, ni olvidado, ni solo. Fue Clara quien rompió el silencio, con una voz suave que ya no temblaba por el miedo al monstruo, sino por una emoción diferente y profunda. Usted estaba dispuesto a morir por nosotros hoy, dijo ella, sin mirarlo, acariciando la cabeza de su hijo dormido, con movimientos lentos y meditativos. Porque apenas nos conoce de una semana. Somos unos extraños que solo le trajimos problemas y peligro mortal a su puerta pacífica. Anselmo tardó en responder. Se quitó el viejo sombrero de paja, manoseado por los años de trabajo, y lo hizo girar lentamente entre sus manos callosas, buscando la verdad en la textura del mimbre desgastado. «Sabes, hija», comenzó, con la voz ronca, no por el humo ni el polvo, sino por la emoción contenida que le apretaba la garganta. Durante 5 años, desde que mi Elena se fue de este mundo, me senté en este mismo escalón. Cada noche miraba ese mismo cielo y le pedía a Dios, con todas mis pocas fuerzas, que me llevara con ella. Esta casa era demasiado grande para uno solo. El silencio
era demasiado fuerte. Yo era un hombre muerto por dentro, que seguía caminando y trabajando por pura costumbre, esperando el final. Hizo una pausa larga, dejando que la confesión se asentara en el aire nocturno, como el rocío. Pero esa noche de tormenta, cuando Capitán me detuvo en el pozo, y te vi ahí abajo, cubierta de lodo, protegiendo a esa criatura, con tu propio cuerpo, sin importarte nada más. Algo se despertó violentamente en mí, algo que creía apagado para siempre. Y estas semanas, ver cómo esta vieja casa volvía a tener luz, oler tu comida caliente en la cocina, escuchar tu risa tímida por los pasillos, ver a ese niño crecer en la cuna. Anselmo giró la cabeza lentamente y la miró a los ojos, con una honestidad brutal y tierna a la vez. Me di cuenta de que estaba equivocado. No quería morir. Clara solo necesitaba desesperadamente una razón para vivir. Ustedes fueron esa razón. Clara levantó la vista y sus ojos se encontraron en la penumbra. Había lágrimas brillando en los de ella, pero eran lágrimas radicalmente diferentes a las de antes. Eran lágrimas de sanación, de gratitud profunda y de reconocimiento mutuo. Cuando ese hombre sacó el arma, continuó Anselmo, sentí más miedo que nunca en mi vida, pero no miedo por mí, ni por morir. Sentí un terror absoluto de pensar que este rancho volvería a quedarse en silencio, de pensar que tú y el niño volverían a ese infierno, y supe que prefería que me enterraran 1000 veces en esta tierra antes que permitir que eso pasara. Clara estiró su mano pequeña y suave, y cubrió la mano grande, áspera y callosa de Anselmo con la suya, en un gesto de unión y fortaleza compartida. Yo nunca había conocido a un hombre de verdad, don Anselmo, confesó ella, con la voz llena de admiración. Crecí rodeada de hombres como Rodrigo, que ven el mundo como un catálogo de cosas para poseer. Pensé que no existía la bondad desinteresada, pero usted nos dio refugio, nos defendió contra un monstruo armado, poniendo su pecho viejo por delante. Usted me ha enseñado hoy lo que es un verdadero protector. Miró hacia el patio oscuro, donde los billetes que Rodrigo había tirado seguían esparcidos en el polvo, olvidados, irrelevantes y sucios bajo la luz pura de la luna. Él ofreció una fortuna, dinero que le hubiera dado una vejez de lujos, y usted lo tiró al suelo como si fuera basura por nosotros. Nadie había hecho algo así. Por mí. Anselmo volteó su mano con suavidad y envolvió la de ella con la suya. No hay dinero en el mundo que pague lo que ustedes han traído a esta casa vacía. Clara, ustedes me devolvieron la vida. Eso no tiene precio. Se quedaron así, mano con mano, bajo las estrellas. No era un romance de novela, era algo más profundo, nacido de la tierra y la supervivencia. Era el reconocimiento de dos almas náufragas, que habían encontrado una isla segura, la una en la otra. No te vayas, hija, dijo Anselmo finalmente. Su voz, un ruego firme como la roca. Este rancho necesita una mujer que lo llene de vida. Ese niño necesita crecer con aire limpio y libertad. Y este viejo testarudo necesita a su familia para seguir adelante. Clara sonrió, una sonrisa que iluminó la noche. No pensaba ir a ningún lado, Anselmo, respondió ella, usando su nombre de pila por primera vez, sellando el nuevo vínculo. Ya no tengo miedo. Estoy en casa. Esa noche, bajo el cielo inmenso, se selló un pacto silencioso e inquebrantable. Eran una familia improbable, forjada en la adversidad, pero sabían que juntos eran invencibles. Dicen que el tiempo no perdona a nadie, que avanza implacable marchitando todo a su paso, pero en el rancho La Esperanza, el tiempo decidió hacer una excepción y convertirse en un aliado generoso y benévolo. Pasaron los años 5, para ser exactos, rápidos como el vuelo de una golondrina en primavera. Desde aquella noche tormentosa de lodo y miedo en el pozo,
Cuando el destino jugó sus cartas más extrañas y maravillosas, y como si la tierra misma hubiera sentido el cambio profundo en el corazón de su dueño, el lugar floreció de una manera que nadie en el valle había creído posible. Cualquiera que pasara ahora por el camino principal, aquel mismo camino polvoriento por donde una vez huyó un cobarde humillado, en una camioneta blindada, difícilmente reconocería el lugar. La vieja casona de adobe, que antes parecía un fantasma triste y gris, esperando derrumbarse sobre sus propios recuerdos, estaba ahora resplandeciente. Las paredes estaban recién encaladas de un blanco luminoso que brillaba bajo el sol, desafiando al polvo del camino. En cada ventana, macetas de barro pintadas a mano rebosaban de geranios rojos, bugambilias fucsias y eresmas moradas, cuidadas con esmero diario por las manos expertas de Clara, trayendo un color vibrante que celebraba la vida y ahuyentaba las viejas sombras. El jardín delantero, que durante años de luto no fue más que un terreno baldío, de hierbajos secos y cardos, se había transformado en un huerto próspero y ordenado. Hileras perfectas y verdes de tomates rojos y jugosos, calabazas gigantes que parecían balones de oro, y chiles picantes crecían con fuerza. El aire, antes estancado en la tristeza, ahora estaba impregnado de fragancias dulces de albahaca, romero y hierbabuena fresca. Anselmo, aunque con más canas plateando su cabello y su barba y su espalda, un poco más encorvada por el peso ineludible de los años, parecía haber rejuvenecido 20 años por dentro. Sus ojos ya no tenían esa sombra permanente de soledad y resignación. Ahora brillaban con la satisfacción profunda del hombre que ha encontrado su propósito y que ve los frutos tangibles de su trabajo cada mañana. El rancho había vuelto a la vida productiva. El ganado estaba gordo y sano, en potreros recuperados, con pasto verde. Los graneros estaban llenos hasta el techo de heno dorado para el invierno, y la pequeña quesería artesanal, que Clara había insistido en empezar, se había convertido en el orgullo local. Los quesos frescos de la esperanza, hechos con una receta secreta de la abuela de Clara, y la leche de las vacas felices de Anselmo, eran famosos en todo el valle, trayendo una prosperidad modesta, pero sólida, que el rancho no había conocido en décadas. Pero la cosecha más hermosa, ruidosa y valiosa del rancho no eran los quesos, ni los becerros premiados. En el porche, un torbellino imparable de energía de 5 años, con el cabello oscuro alborotado y los ojos grandes, traviesos y curiosos de su madre, corría persiguiendo a una gallina escandalosa, riendo a carcajadas puras que rebotaban en las paredes de la casa como campanadas de alegría. Mateo había crecido fuerte, seguro y feliz, un verdadero niño de campo con las rodillas siempre raspadas por trepar a los árboles y explorar su vasto patio de juego sin miedo a nada. «Papá Anselmo, mira, atrapé al bandido que se comía el maíz», gritó el niño, corriendo hacia el anciano que descansaba en su mecedora después del almuerzo. El niño sostenía triunfante un pequeño escarabajo verde brillante entre sus dedos sucios de tierra. Anselmo dejó su taza de café y sonrió, una sonrisa amplia y genuina que arrugaba maravillosamente las esquinas de sus ojos. Levantó al niño en el aire, con sus brazos aún fuertes, mientras Mateo chillaba de alegría. «Vaya cazador estás hecho, mijo. Ese escarabajo no tenía oportunidad contra ti», le dijo, besando su frente sudorosa, con ternura infinita. El corazón del viejo roble se hinchaba de un orgullo que casi dolía en el pecho cada vez que ese niño, que no llevaba su sangre, pero sí toda su alma, lo llamaba papá, con tanta naturalidad y derecho absoluto. Desde la cocina, atraída por las risas, salió Clara, secándose las manos en el delantal de flores,
estaba más hermosa, madura y radiante que nunca. El miedo de la víctima y la sombra del pozo habían desaparecido de sus ojos para siempre, reemplazados por la seguridad serena de la mujer que sabe que es amada, valorada y que está a salvo. Caminaba con la cabeza alta, como la verdadera dueña y señora de su hogar, la patrona indiscutible y respetada de la esperanza. Pero había una alegría más, una promesa de futuro inminente, en la escena que completaba el cuadro de felicidad perfecta. Clara no caminaba sola, se movía despacio, con una mano apoyada con dulzura protectora y evidente en su vientre, abultado ya de 7 meses. Una nueva vida estaba en camino. Una niña. Anselmo estaba seguro de que sería una niña, y que se llamaría Elena, que nacería en la seguridad y el amor incondicional de ese refugio que ellos mismos habían construido con sus manos y sus corazones. Esta vez no habría pozos fríos, ni tormentas, ni huidas nocturnas. Solo habría brazos abiertos, calor de hogar y una vieja cuna de madera lista para recibirla, y vigilando todo el cuadro, como siempre, como un monumento vivo a la lealtad inquebrantable, estaba Capitán. El viejo pastor alemán ya no corría con la velocidad de rayo de antaño. Su hocico estaba completamente blanco por las canas. Sus ojos tenían una nube azulada por la edad, y pasaba más tiempo dormitando al sol tibio que persiguiendo conejos. Sus movimientos eran lentos, y sus articulaciones rígidas al levantarse, pero su espíritu seguía siendo el mismo, atento, inteligente, siempre siguiendo los movimientos de Mateo y de Clara. Cuando el niño se acercó a mostrarle el escarabajo, Capitán movió la cola perezosamente contra el suelo de madera, en un golpe rítmico de afecto profundo, y le dio un lengüetazo cariñoso en la mano pequeña. El viejo guerrero había cumplido su misión con creces. Sus protegidos estaban a salvo, felices y prosperando. Podía permitirse, finalmente, descansar en paz bajo el sol tibio de la tarde, sabiendo que su guardia había sido exitosa. El rancho, la esperanza era ahora la prueba viviente, palpable y colorida de que el amor y la bondad, cuando se siembran en tierra fértil y se riegan con coraje y determinación, pueden sanar hasta las heridas más profundas del alma. Rodrigo Montenegro y sus amenazas eran solo un mal recuerdo lejano, una pesadilla borrosa que se desvanecía cada mañana con la luz brillante del sol naciente. Los humildes no solo habían sobrevivido a la soberbia, habían triunfado sobre ella, construyendo un paraíso sobre las ruinas del dolor. El sol comenzaba a esconderse perezosamente detrás de la sierra lejana, tiñendo el valle de San Miguel con los colores suaves de la memoria, y al final del día, el aire se enfriaba rápidamente, trayendo el olor inconfundible a tierra húmeda, pasto nocturno y humo de leña lejano. Anselmo caminaba despacio por el sendero de tierra que llevaba hacia el sector norte. Ya no caminaba con la prisa angustiada de la juventud, ni con la urgencia desesperada de aquella noche de tormenta y lodo. Se apoyaba en un bastón de madera de mezquite tallada a mano, pulido por el uso, más por costumbre y compañía que por necesidad absoluta, disfrutando de cada paso del paseo. A su lado, inseparable como su propia sombra alargada por el sol poniente, caminaba Capitán. El viejo perro adaptaba su ritmo lento al de su amo, sus patas viejas y sabias, pisando con cuidado la tierra que había patrullado fielmente durante toda su vida. Llegaron a su destino, el viejo pozo de piedra, pero el lugar había cambiado tanto como ellos mismos. Ya no era esa boca oscura, traicionera y cubierta de maleza podrida, donde la muerte había acechado una noche de tormenta. Anselmo, con sus propias manos callosas y la ayuda de algunos vecinos, durante esos primeros meses de reconstrucción,
lo había asegurado por completo. Había construido un brocal de piedra nuevo, sólido y alto alrededor del agujero, y lo había sellado, definitivamente, con una tapa de hierro forjado pesado, que nadie podría mover por accidente. Alrededor, Clara había plantado rosales trepadores que ahora cubrían la piedra con flores blancas y rosadas, transformando lo que fue una tumba potencial en un rincón de belleza serena. Anselmo se detuvo frente al pozo y apoyó una mano sobre la piedra tibia, aún por el sol de la tarde. Su mente viajó atrás en el tiempo. 5 años exactos. Volvió a sentir el frío cortante de la lluvia en sus huesos, el estruendo de los truenos, el comportamiento frenético de Capitán, impidiéndole avanzar hacia el peligro. Y luego, ese llanto débil que emergió de la tierra y cambió su destino para siempre. ¿Quién lo hubiera dicho? Viejo amigo, murmuró Anselmo, con la voz cargada de emoción, bajando la mano arrugada para acariciar la cabeza canosa y suave del perro. ¿Quién hubiera pensado que en la noche más oscura y aterradora de nuestras vidas, en este agujero olvidado de Dios, encontraríamos la luz más potente que nos faltaba para volver a vivir? Capitán, capitán. Entendiendo el tono nostálgico y agradecido de su amo, apoyó su cabeza pesada en la pierna de Anselmo y soltó un suspiro profundo y largo, como si estuviera completamente de acuerdo con la reflexión, cerrando los ojos con satisfacción. El destino, pensó Anselmo, mirando el horizonte que se oscurecía, tiene formas extrañas, misteriosas y a veces poéticas de impartir justicia en este mundo. Con el tiempo, las noticias habían llegado al valle. Rumores traídos por los viajantes y notas breves en las páginas policiales de los periódicos viejos de la capital, que llegaban meses tarde. Rodrigo Montenegro, el hombre que 5 años atrás creía ser el dueño del mundo, el que pensaba con soberbia que el dinero podía comprar personas como si fueran objetos, había caído, y su caída había sido dura, estrepitosa y solitaria. Sus negocios turbios, basados en la intimidación y el fraude. Sus deudas de juego impagables, que intentaba tapar con más mentiras. Y los enemigos poderosos que había cosechado con su arrogancia desmedida, finalmente, lo habían alcanzado. Se decía que lo había perdido absolutamente todo. En su fortuna, mala vida, se había esfumado en embargos, su reputación de cartón estaba destrozada, y finalmente, había terminado solo, arruinado y olvidado por los amigos, que solo estaban allí cuando brillaba el oro. Algunos decían que había huido del país, otros, que vivía de la caridad, en algún barrio bajo de la ciudad, que tanto despreciaba. El hombre que quiso comprar la dignidad con billetes ajenos, había terminado sin dinero y sin dignidad. Anselmo, hombre de paz, no sentía alegría por la desgracia ajena, pero sí una serena y profunda paz, al saber que el universo había equilibrado la balanza. El mal se había consumido a sí mismo, a lo lejos, rompiendo su ensoñación y trayéndolo de vuelta al presente. Glorioso, el sonido de la risa cristalina de Mateo, persiguiendo las primeras luciérnagas de la noche, y la voz suave, amorosa y firme de Clara, llamándolos desde el porche para cenar, llegó flotando en la brisa nocturna fresca. Anselmo sonrió en la penumbra. Esa era su realidad ahora, un hogar lleno de calor, una familia elegida forjada en el fuego de la prueba más dura, y un futuro brillante que pronto traería otra vida a sus brazos. Miró por última vez el viejo pozo florecido. Ese lugar había sido un escenario de dolor y miedo extremo, pero el amor y el coraje lo habían transformado en el monumento donde nació su segunda oportunidad. Vamos a casa, capitán, dijo Anselmo, dándose la vuelta, con el corazón ligero, apoyándose en su bastón con energía renovada.
Tu familia nos espera para cenar, y no podemos hacer esperar a la patrona. Oh, se enfría el guiso. El anciano granjero y su viejo perro guardián caminaron de regreso por el sendero, alejándose de la oscuridad del campo, hacia la casona iluminada, cuyas ventanas brillaban con luz cálida, como faros de acogida en la noche. Eran dos guerreros cansados pero victoriosos, que habían encontrado su paz, dejando atrás el pasado, caminando juntos hacia la luz, con la certeza absoluta de que, mientras hubiera bondad, coraje y lealtad en el mundo, siempre, siempre habría esperanza. Voz del narrador, cálida, cercana, profunda, mirando directamente a los ojos del alma del oyente, con la música de fondo subiendo suavemente en un tono inspirador, emotivo y conclusivo. CTA final, querido oyente, de Fragmentos de Verdad, la historia de don Anselmo, la valiente Clara, el pequeño Mateo y el leal capitán, llega a su fin. Pero nos deja una lección que debería resonar en nuestros corazones para siempre. Las familias verdaderas no siempre son las que comparten la misma sangre, sino las que se forjan en la adversidad, las que se eligen cada día y se unen por el amor incondicional y la protección mutua ante las tormentas de la vida. Esta historia nos prueba que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que estamos en el fondo de un pozo sin salida, una mano amiga, un acto de bondad desinteresada o el instinto leal de un animal pueden cambiar nuestro destino para siempre. Nos enseña que la verdadera riqueza jamás se medirá por el dinero en el banco, sino por la dignidad de nuestros actos y la cantidad de amor que somos capaces de dar y recibir. Ahora, queremos escucharte a ti, que eres parte fundamental de esta comunidad. ¿Qué sentiste con este final? ¿Crees que el destino le dio a cada uno lo que merecía? ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en los zapatos de don Anselmo aquella noche de tormenta? Por favor, abre tu corazón y déjanos tu opinión sincera en los comentarios. Nos encantaría leerte y aprender de ti. Y si esta historia ha tocado alguna fibra sensible en tu alma, te pedimos de corazón que nos regales un like en el video, para que este mensaje de esperanza llegue a más personas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de las historias conmovedoras y llenas de verdad que estamos preparando para ti cada semana. Tu apoyo es el motor que nos impulsa a seguir compartiendo estos fragmentos de humanidad. Gracias por escucharnos. Gracias por sentir con nosotros. Y recuerda, nunca es tarde para una segunda oportunidad. Hasta la próxima historia.